Lo primero que recuerdo de aquella tarde no fue la voz de mi madre. Fue el monitor cardíaco. Constante, repetitivo, irritantemente tranquilo. Bip, bip, bip. La sala de recuperación de trauma se olía a toallitas antisépticas, café rancio y estrés que llevaba 3 días sin dormir. Yo llevaba casi 11 horas seguidas dentro de ese lugar, todavía con mi uniforme de gala del ejército porque había llegado directamente desde una ceremonia de condecoración que a nadie en ese edificio le importaba lo más mínimo. Especialmente a Julian. Estaba medio despierto cuando entré alrededor de las 2:13 de aquella tarde. Su brazo izquierdo estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro. Injertos nuevos, grapas nuevas, dolor nuevo. El cirujano reconstructivo había pasado casi 9 horas intentando reparar el daño tisular causado por una infección que se había desatado sobre antiguas heridas de combate. Cirugía número 14. La mayoría de la gente escucha ese número y se estremece. Julian normalmente solo se encogía de hombros y preguntaba si la cafetería todavía servía esos terribles pudines de chocolate en vasitos de plástico. Ese día tenía el aspecto de alguien tan agotado que podría dormir atravesando fuego de artillería. Me senté junto a su cama y tomé su mano con cuidado porque su piel todavía era sensible cerca de las cicatrices. Sus nudillos eran ásperos y desiguales por las quemaduras que sufrió en Kandahar 8 años antes. La prótesis de titanio descansaba apoyada contra la pared junto a la silla, como si le perteneciera a otra persona. Julian abrió un ojo levemente cuando apreté sus dedos. ¿Todavía llevas puesto el uniforme elegante?, preguntó en voz baja. Miré las medallas sobre mi pecho. Al parecer, el ejército cree que soy respetable ahora. Eso le arrancó la sonrisa más pequeña posible. Error peligroso. Reí una vez entre dientes. Breve, cansada. Entonces el umbral de la puerta quedó en silencio. Ni siquiera tuve que girarme de inmediato. Ya sabía quién era, porque nadie más en ese hospital usaba un perfume lo suficientemente caro como para anunciarse antes de hablar. Victoria Prescott nunca entraba a una habitación con suavidad. Inspeccionaba las habitaciones. Mi madre estaba parada en el umbral sosteniendo un sobre color crema con una mano perfectamente manicurada, mientras miraba la cama del hospital de Julian como si alguien hubiera aparcado una camioneta destrozada en el vestíbulo de un hotel de lujo. Blusa de seda, pendientes de diamantes, tacones beige que probablemente valían más que mi primer Honda de segunda mano. Y esa expresión no era tristeza ni preocupación. Era asco. Sus ojos se deslizaron lentamente sobre la pierna que le faltaba a Julian, luego sobre los vendajes, luego sobre las cicatrices a lo largo de su cuello. La observé retroceder físicamente cuando notó el tubo de drenaje cerca de sus costillas. Julian también lo notó. Y eso fue lo que me enfureció, no porque ella lo juzgara. Él ya estaba acostumbrado a eso. Los veteranos de combate con lesiones visibles aprenden muy rápidamente que personas se sienten incómodas cerca de cuerpos rotos. Me enfureció porque ella lo miraba como si hubiera dejado de ser humano en el segundo en que dejó de parecerle conveniente. Bueno, dijo finalmente en voz baja. Esto está peor de lo que imaginaba. Julian miró hacia el televisor montado en la esquina. Un placer verte también, señora Prescott. Mi madre lo ignoró por completo. Esa era su táctica favorita. Si le desagradaba a alguien lo suficiente, lo borraba mientras todavía estaba de pie frente a ella. Me extendió el sobre. El papel era grueso. Papelería cara. Su club de campo probablemente usaba el mismo tipo para las invitaciones a eventos benéficos. ¿Qué es esto?, pregunté. Una decisión, respondió. Lo abrí mientras el monitor seguía pitando detrás de mí. Dentro había una sola carta mecanografiada. Sin saludo, sin emoción, solo términos. Si me casaba con Julian Reed, dejaría de ser reconocida como parte de la familia Prescott en cualquier capacidad personal, legal o social. Sería eliminada de los fideicomisos familiares, de futuras consideraciones de herencia, membresías privadas y todas las asociaciones financieras relacionadas con los Prescott. La frase que se quedó conmigo durante todos estos años ni siquiera era el lenguaje legal. Era una oración cerca del final. Nos negamos a vincular el nombre Prescott a un hombre permanentemente dañado y sin futuro.
La leí 2 veces porque a veces el cerebro necesita tiempo extra para procesar la crueldad escrita en gramática perfecta. La habitación permaneció en silencio excepto por la máquina junto a la cama de Julian. Bip, bip, bip. Mi madre cruzó los brazos. Tienes 36 años, Evelyn. Si destruyes tu vida después de todo lo que tu padre y yo te dimos, es tu elección. Destruir tu vida. Qué cosa tan curiosa decirle a una enfermera de trauma parada dentro de un hospital militar. Miré a Julian. No había dicho ni una palabra desde que llegó la carta. Su mandíbula se tensó levemente, pero nada más. Sin autocompasión, sin reacción dramática. Solo un hombre mirando una baldosa del suelo mientras extraños debatían si merecía ser amado. He visto marines gritar más fuerte poniéndose vacunas contra la gripe. No tienes que quedarte, dijo Julian con calma sin mirarme. Eso casi me destrozó. No porque creyera que ella tenía razón, sino porque me amaba lo suficiente como para darme una salida. Mi madre se acercó de inmediato al escuchar eso. Julian, dijo suavemente fingiendo de repente tener compasión. Sabes que esta no es la vida que ella debería tener. Ahí estaba. El verdadero problema. No sus heridas, no las cirugías, no la prótesis. Mi madre podía sobrevivir casi cualquier cosa excepto la vergüenza. Y tener una hija casada con un veterano visiblemente herido arruinaba la pequeña fantasía pulida que presumía en las cenas benéficas de Greenwich. Doblé la carta con cuidado, con mucho cuidado. Luego la coloqué de vuelta dentro del sobre y lo dejé en la mesita de noche junto al vasito de medicamentos de Julian. ¿Ya terminaste?, le pregunté. Ella parpadeó una vez. ¿Cómo dices? Entregaste el veredicto. ¿Ya terminaste? Su rostro se tensó de inmediato. Odiaba el lenguaje directo. Los ricos como mis padres preferían la crueldad escondida dentro de frases como preocupación y estándares. Esta familia tiene expectativas. No, la interrumpí tranquilamente. Tú tienes expectativas. La habitación quedó en silencio después de eso. Incluso Julian me miró. Me levanté lentamente y ajusté la manga de mi uniforme. Recuerdo que noté la hora exacta en el reloj de la pared en ese momento, las 4:47 de la tarde. Es extraño lo que se queda grabado en la memoria. Mi madre esperaba que yo entrara en pánico una vez que el dinero entrara en la conversación, pero no entendía algo importante. Pasé mis 20 años viendo a soldados de 19 años sangrar a través de vendajes de combate mientras pedían a gritos a sus madres. Después de suficientes noches así, la política del club de campo deja de sentirse poderosa. Volví junto a la cama de Julian y tomé su mano de nuevo. Su piel se sentía cálida a pesar del aire acondicionado del hospital. Me voy a casar con él de todas formas, dije. Victoria me miró durante varios segundos como si genuinamente no reconociera a la persona que tenía delante. Luego agarró su bolso. Si te adentras por este camino, dijo fríamente, no esperes que esta familia te reciba cuando la realidad finalmente te golpee. Asentí una vez. De acuerdo. Esa respuesta la alteró más que si hubiera gritado. Se quedó parada otro momento, esperando unas lágrimas que nunca llegaron. Luego salió de la habitación en absoluto silencio, excepto por el golpeteo nítido de sus tacones desapareciendo por el pasillo. Julian exhaló lentamente después de que se fue. Sabes, dijo en voz baja, tu familia es bastante intensa. Reí más fuerte de lo que debería. Ahí mismo, junto a 14 cirugías, 3 pernos de metal y facturas del hospital suficientes para comprar una pequeña casa a orillas de un lago en Tennessee. Y por primera vez en todo el día, Julian sonrió de verdad. Ese fue el momento en que entendí algo que mi madre nunca entendería. Algunas personas miran las cicatrices y ven daño. Otras personas miran las cicatrices y ven la prueba de que alguien sobrevivió. El fuego crepitaba suavemente detrás de mí mientras la nieve caía por las ventanas de la cocina en capas lentas y pesadas. Los inviernos de Colorado tenían una manera de volverlo todo más silencioso después del anochecer. Los pinos fuera de nuestra propiedad parecían casi negros contra la nieve, y las montañas más allá desaparecían completamente una vez que las nubes bajaban lo suficiente. Envolví ambas manos alrededor de mi taza de café y verifiqué la hora en el microondas. Las 5:42 de la mañana.
Técnicamente demasiado temprano para estar despierta un sábado, pero las enfermeras de trauma no dejan realmente de madrugar, incluso cuando finalmente tienen la oportunidad de dormir. Especialmente las enfermeras de trauma del ejército. Especialmente las que pasaron años esperando llamadas telefónicas de medianoche desde el extranjero. Detrás de mí escuché el familiar sonido de Julian moviéndose por el pasillo con su prótesis. Paso, clic, paso, clic. 12 años después, ese sonido todavía me anclaba más rápido que cualquier terapia. Julian entró a la cocina con pantalones de chándal grises, una vieja sudadera de los marines que alguien le había enviado por correo años atrás, y la expresión agotada de un hombre que se había quedado despierto hasta la 1:30 de la madrugada discutiendo con ejecutivos de ciberseguridad en Singapur. «Estás mirando la nieve otra vez», dijo. «La estoy juzgando. Sigues perdiendo estrepitosamente». Me besó en lo alto de la cabeza mientras alcanzaba la cafetera. Incluso después de todos estos años, por las mañanas todavía se movía con cuidado hasta que los músculos alrededor de su miembro residual se aflojaban. El frío lo entumecía todo. Nunca se quejaba de eso. A veces eso lo hacía peor. Nuestro hijo bajó corriendo por el pasillo 2 segundos después, con pijamas de dinosaurio y un solo calcetín. Solo uno porque aparentemente los niños de 7 años creen que los calcetines a juego son una forma de opresión gubernamental. «Papá», anunció Noah dramáticamente. Biscuit vomitó en la alfombra otra vez. Julian cerró los ojos. «¿Cuál alfombra?» «La cara». «Por supuesto». Empecé a reírme dentro de mi café mientras Julian se frotaba ambas manos en la cara como un hombre reconsiderando cada decisión de vida desde 2009. El perro entró trotando a la cocina justo en ese momento, orgulloso de sí mismo. Los Golden Retrievers son emocionalmente incapaces de sentir vergüenza. Noah se subió a un taburete junto a mí mientras la nieve seguía acumulándose contra las ventanas afuera. Su cabello apuntaba en 6 direcciones diferentes. Había sirope seco cerca de su mentón del desastre de gofres que había creado la mañana anterior. ¿Trabajas hoy?, me preguntó. Medio turno. ¿Para salvar gente? Ese suele ser el objetivo. Asintió seriamente como si le hubieran asignado una operación militar. Noah fue adoptado 3 años antes, después de que uno de los antiguos amigos del ejército de Julian muriera de una sobredosis en las afueras de Colorado Springs. Hubo meses de audiencias judiciales, citas de terapia, inspecciones domiciliarias, conversaciones complicadas para las que nadie te prepara. Y luego de repente había un niño pequeño en nuestra cocina preguntando si los perros podían comer Pop-Tarts. La vida cambia rápido así. No de manera dramática. Solo de manera permanente. Julian finalmente se sentó junto a nosotros con su café y estiró su pierna izquierda con cuidado bajo la mesa. La cuchilla de titanio que usaba para correr estaba apoyada cerca de la puerta del cuarto de servicio, junto a la mochila de Noah. 12 años atrás, mi madre lo llamó un medio hombre roto. 3 meses antes, Julian había corrido un 5K benéfico en Denver, más rápido que la mitad de los hombres completamente capaces en la carrera. Terminó en 26 minutos y 19 segundos, luego vomitó detrás de un food truck porque se había esforzado demasiado intentando superar a un bombero de Boulder. Algunas cosas nunca cambian. ¿Estás revisando los informes del clima otra vez?, me preguntó. El hospital podría llenarse si la autopista se hiela. Julian asintió una vez. Así era nuestro matrimonio en pocas palabras después de 12 años. Sin discursos dramáticos, sin conversaciones falsas de película. Solo 2 personas constantemente rastreando el daño entrante antes de que llegara. La medicina de trauma y la ciberseguridad tenían personalidades extrañamente similares. Aprendías a detectar los desastres temprano. Miré alrededor de la cocina mientras Noah discutía con el perro sobre los panqueques. La casa todavía no se sentía real a veces. La habíamos construido 6 años antes, después de que a Julian se le acabó la paciencia fingiendo que las escaleras eran divertidas. Diseño completamente accesible, pisos con calefacción, pasillos anchos, rieles de baño reforzados escondidos dentro de paredes de cedro, para que el lugar todavía pareciera un hogar de verdad en lugar de un centro de rehabilitación. El contratista casi lloró cuando Julian le entregó 32 páginas de modificaciones de accesibilidad.
Señor, le dijo el hombre en aquel entonces, esto es más detallado que los planos de arquitectura comercial. Julian se encogió de hombros. Pasé 4 años aprendiendo exactamente que no funciona. Así se acercaba Julian a todo. En silencio, con precisión, sin autocompasión. Su empresa de ciberseguridad trabajaba principalmente con hospitales y contratistas de defensa. Las empresas le pagaban cantidades ridículas de dinero para prevenir brechas de datos, porque aparentemente sobrevivir tanto en zonas de combate como en el mundo corporativo lo hacía excepcionalmente calificado para el estrés. Una vez lo escuché decirle a un CEO, los hackers son honestamente menos agotadores que los inversores. El hombre se rió durante casi un minuto completo. La familia Prescott nunca vio nada de eso. Ni la casa, ni Noah, ni la ceremonia de ascenso cuando me nombraron comandante. Ni el despliegue en Polonia donde pasé 8 meses tratando casos de trauma civil cerca de la frontera ucraniana. Ni el día en que Julian cruzó una línea de meta con fibra de carbono mientras completos extraños lo vitoreaban más fuerte que mis propios padres alguna vez lo hicieron. 12 cumpleaños. 3 despliegues. 0 llamadas telefónicas. Honestamente, después de un tiempo el silencio dejó de doler. La gente habla del duelo como si siempre se mantuviera ruidoso. No es verdad. El duelo real se vuelve más silencioso con el tiempo. Luego un día te das cuenta de que llevas meses sin pensar en ciertas personas. Llevé mi café hacia la sala mientras la chimenea crepitaba suavemente junto a la pared de piedra. La nieve seguía cayendo afuera. Adentro olía a madera de pino, café y el desastre de canela que Noah había calentado en el microondas 20 minutos antes. La paz tiene su propio aroma cuando finalmente te la ganas. Julian se acomodó cuidadosamente en el sofá y jaló a Noah de costado sobre su regazo mientras el perro intentaba de inmediato robar tocino del plato del desayuno. Biscuit, advirtió Julian. El perro lo ignoró completamente. Mamá dice que solo gritas cuando se rompe la tecnología, dijo Noah. Eso no es verdad. La semana pasada llamaste terrorista a la impresora. Julian se veía ofendido. Es que me había atacado primero. Reí tan fuerte que casi se me salió el café por la nariz. Eso es lo que nadie te cuenta después de sobrevivir años difíciles. La sanación no llega de golpe. Aparece lentamente en pequeños momentos que casi te pierdes. Café por la mañana. Suelos tibios. Un niño riéndose por el pasillo. Un hombre que todos subestimaron construyendo una vida lo suficientemente sólida como para que nadie pudiera compadecerlo más. Me quedé junto a la ventana mirando cómo la nieve cubría el camino de entrada mientras el fuego crepitaba suavemente detrás de mí. 12 años atrás, mi madre creía que me estaba protegiendo de la ruina. Lo que realmente hizo fue empujarme hacia la mejor vida que jamás podría haber construido. Porque no puedes echar de menos una tormenta una vez que finalmente aprendes lo pacífica que puede sentirse una fortaleza. El timbre empezó a sonar justo cuando estaba terminando las notas de pacientes desde casa. No sonando, zumbando. Largo, agresivo o impaciente, como si quien estuviera afuera creyera que las puertas eran opcionales. Levanté la vista de mi laptop mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas con suficiente fuerza como para difuminar la línea de árboles afuera. Las tormentas de Colorado a principios de octubre a veces llegaban en diagonal, y esta llevaba construyéndose desde el mediodía. El reloj del horno marcaba las 4:17 de la tarde. Julian estaba arriba en una videoconferencia con una red hospitalaria en Seattle. Noah estaba en la sala construyendo algo peligroso con legos y ciega confianza. El timbre zumbó otra vez. Luego de nuevo. Mamá, llamó Noah. Alguien está peleando con la casa. Parece algo personal. Me alejé de la encimera de la cocina y caminé hacia el vestíbulo mientras Biscuit ladraba como si estuviera pagando el impuesto predial personalmente. Normalmente la gente enviaba un mensaje antes de conducir hasta nuestra carretera de montaña. Los conductores de FedEx prácticamente necesitaban entrenamiento de supervivencia para llegar a nuestro lugar en mal tiempo. Así que para cuando llegué a la puerta principal, ya sabía que algo estaba mal. La abrí a medias y ahí estaba ella. Victoria Prescott estaba parada en mi porche con un gabán de diseñador color crema oscurecido por la lluvia alrededor de los hombros. Su cabello rubio se veía más opaco de lo que recordaba, y la piel alrededor de su boca se había tensado agudamente con la edad.
2 maletas enormes estaban a su lado como equipaje de hotel abandonado. Louis Vuitton, por supuesto. Hay personas que pueden perderlo todo excepto las marcas de lujo. Durante unos 3 segundos completos, ninguna de las dos habló. 12 años. 4.380 días. Y de alguna manera mi madre todavía me miraba como si solo hubiera dejado de hablarme el jueves pasado. Sus ojos pasaron de largo por encima de mi hombro de inmediato, escaneando el interior de la casa antes de reconocerme apropiadamente. Eso me lo dijo todo. Ni una sola pregunta sobre Noah. Ni una sola pregunta sobre Julian. Ni siquiera un falso ¿cómo has estado? Solo evaluación de inventario. La lluvia seguía golpeando contra el techo del porche mientras el aire frío se colaba por el vestíbulo a nuestro alrededor. Finalmente habló. Bueno, dijo secamente. Claramente te fue muy bien. Me recosté ligeramente contra el marco de la puerta. Hola a ti también. Sus ojos cayeron brevemente hacia la rampa accesible para sillas de ruedas conectada al camino de entrada. Observé el momento exacto en que el malestar cruzó por su cara. No era compasión. Era vergüenza, como si la discapacidad en sí misma fuera de alguna manera de mal gusto. Luego pasó por mi lado y entró a la casa sin esperar permiso. Literalmente rodeó la rampa por completo mientras arrastraba su maleta sobre los escalones de entrada. Las ruedas golpearon ruidosamente contra cada escalón. Tunk, tunk, tunk. Cerré la puerta lentamente detrás de ella mientras el agua de lluvia goteaba sobre el suelo de madera. Biscuit se acercó de inmediato, olfateando con desconfianza antes de estornudar dramáticamente y abandonar la habitación. Incluso el perro juzgaba a la gente ahora. Victoria dejó su bolso sobre la mesa del vestíbulo y miró el recibidor con un cálculo mal disimulado. Techos abovedados, chimenea de piedra, vigas de cedro personalizadas, fotos familiares en la pared. Las botas de lluvia de Noah tiradas de costado cerca del banco porque aparentemente la precisión era opcional para los niños. Sus ojos se detuvieron en la foto enmarcada del 5K de Julian, aquella donde estaba sudoroso y sonriente junto a Noah en la línea de meta con su cuchilla de carrera de titanio visible bajo sus pantalones cortos. Mi madre apartó la vista de ella casi al instante. Todavía no podía. Todavía no podía mirar directamente la evidencia de que había estado equivocada. ¿Remodelaron con profesionales?, preguntó. La construimos nosotros. Victoria parpadeó una vez. ¿Toda esta propiedad? Sí. Esa respuesta pareció molestarla más de lo que esperaba. A los ricos les resulta extraño cuando descubren que alguien tuvo éxito sin su aprobación. Victoria se quitó sus guantes mojados cuidadosamente mientras estudiaba la sala de estar. Luego dijo la primera oración verdaderamente desconcertante de la tarde. La familia está pasando por una reestructuración temporal. La miré fijamente. ¿Un qué? Una reestructuración, repitió. Desde el punto de vista financiero. Hay momentos en la vida en que el cerebro genuinamente hace una pausa para mantenimiento. Ese fue uno de ellos. Sin disculpa. Sin explicación por haber desaparecido 12 años. Sin reconocimiento de cumpleaños perdidos, despliegues ignorados o cirugías soportadas. Solo terminología corporativa. Como si la familia Prescott fuera de repente un centro comercial en quiebra. Crucé los brazos. Y eso me concierne por Kate. Victoria finalmente se volvió hacia mí por completo con la expresión tensándose de irritación de la misma forma en que solía hacerlo cuando los meseros traían agua con gas en lugar de sin gas. Necesitamos un lugar donde quedarnos temporalmente. Ahí estaba. No un hola, no una reconciliación. Bienes raíces. Detrás de mí Noah corrió hacia el vestíbulo cargando piezas de Lego a medio construir. Mamá, Biscuit me robó él. Se detuvo de inmediato cuando vio a Victoria. Mi madre lo miró de la manera en que los extraños miran a los niños en las terminales de aeropuertos. Confusión educada. Nada más. Noah me miró tranquilamente. ¿Quién es esa?, respondí sin apartar los ojos de Victoria. Es mi madre. Victoria forzó entonces una sonrisa. Muy forzada. Dios mío, dijo. Adoptaron. Noah frunció el ceño levemente.
Los niños notan el tono más rápido que los adultos. Sí, respondió despacio. Victoria asintió una vez como alguien confirmando condiciones meteorológicas. ¡Qué encantador! Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la mujer que alguna vez trató a los veteranos heridos como mercancía dañada ahora intentaba sonar lo suficientemente cálida para entrar permanentemente en mi casa. Los pasos de Julian sonaron en el piso de arriba. Luego paso clic, paso clic. Mi madre se tensó al instante. Interesante. No asco. Nerviosismo. Julian apareció en lo alto de la escalera, con jeans y una camiseta térmica oscura, sosteniendo lentes de lectura en una mano después de haber terminado obviamente su llamada de trabajo antes de tiempo. El tiempo lo había cambiado de buenas maneras. Se desenvolvía de manera diferente ahora. No con cautela. Con solidez. Como alguien que había dejado de disculparse por sobrevivir. Miró hacia abajo a mi madre, luego a las maletas, luego a mí. Ese hombre podía procesar una situación emocional completa en menos de 4 segundos. ¿Todo bien?, preguntó con calma. Victoria se irguió de inmediato. Estamos manejando un problema temporal de alojamiento, anunció antes de que yo pudiera responder. Julian asintió lentamente. Eso suena estresante. Eso fue todo. Sin hostilidad. Sin amargura. Lo que de alguna manera hacía que mi madre se sintiera más incómoda. La gente espera que los hombres heridos carguen rabia visible. Julian nunca les daba esa satisfacción. Victoria gesticuló vagamente hacia la casa. Claramente tienen el espacio. Observé cómo Julian me miraba con cuidado, no porque necesitara permiso. Porque este era mi campo de batalla, mi familia, mi decisión. Afuera el trueno rodó a través de las montañas mientras la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. Adentro mi madre estaba parada chorreando agua de lluvia cara sobre los suelos que Julian había instalado a mano durante su recuperación de fisioterapia. Y de repente me di cuenta de algo importante. Victoria Prescott había entrado por mi puerta principal esperando encontrar a la misma hija que había abandonado 12 años atrás. A la obediente. A la culpable. A la mujer todavía desesperada por la aprobación familiar. En cambio, encontró a una comandante del ejército parada dentro de una casa construida completamente sin ella. Y por primera vez desde que llegó creo que eso finalmente la asustó un poco. Julian permaneció recostado contra el marco de la puerta de la cocina mientras la lluvia golpeaba las ventanas con suficiente fuerza para hacer temblar el vidrio. Mi madre ya se había acomodado en la isla como si fuera dueña del impuesto predial. Una de sus maletas estaba abierta cerca del banco del vestíbulo, y alcancé a ver 3 pares de tacones de diseñador envueltos cuidadosamente en papel de seda. Prioridades interesantes para una mujer que experimenta cierta reestructuración temporal. Noah había desaparecido escaleras arriba con Biscuit después de detectar la tensión adulta de la manera en que siempre lo hacen los niños. Niño inteligente. Victoria sacó una hoja de papel doblada de su bolso mientras Julian sigilosamente se servía otra taza de café. Luego deslizó el papel sobre la isla de cocina hacia mí. No dramáticamente, no emocionalmente. Solo con calma, como si estuviera entregando el recibo de una cena. El sonido del papel deslizándose sobre el granito apenas se registró por encima de la tormenta afuera. ¿Qué es esto?, pregunté. Una solución práctica. Esa respuesta sola casi me provocó una migraña. Desdoble el papel lentamente. Tinta azul, letra meticulosa. Cada número alineado perfectamente en columnas ordenadas, porque aparentemente el colapso financiero todavía merecía una excelente caligrafía. En la parte superior de la página había un total escrito 2 veces, 512.840. Por un segundo honestamente pensé que quizás había traído papeles legales por error. Luego empecé a leer. $114.200, asistencia para el acuerdo de divorcio de Caroline Prescott $310.000, Fondo de Estabilización de Propiedad Comercial de Emergencia $48.640, gastos de vida e inmediatos de la familia $40.000, obligaciones de preservación de reputación y costos asociados. Levanté la vista lentamente. ¿Qué exactamente estoy mirando? Victoria juntó sus manos.
La cantidad necesaria para ayudar a tu familia a recuperarse. Parpadeé una vez, luego 2 veces. Julian tomó un largo sorbo de café junto a mí sin decir una palabra. Hombre inteligente. Sabía reconocer una explosión controlada cuando la veía formarse. Volví a mirar el papel. Lo que más me fascinó no fue ni siquiera la cantidad. Fue el formato. Cada gasto categorizado, cada número exacto. No desesperación emocional. Derecho administrativo. Como si mi madre genuinamente creyera que estaba presentando una factura razonable al departamento de contabilidad. Incluiste mantenimiento de reputación, dije. Sí, lo escribiste ahí. Porque las apariencias importan, Evelyn. Ahí estaba. La filosofía central de Victoria Prescott condensada en 4 palabras. Las apariencias importan más que la lealtad, más que el sacrificio, definitivamente más que el amor. Pensé en Julian aprendiendo a caminar de nuevo en Walter Reed mientras mi madre se preocupaba por los planos de asientos del club de campo. Pensé en las noches que cambié vendajes quirúrgicos a las 3 de la madrugada mientras Caroline probablemente pedía champán en algún lugar de Miami. Pensé en Noah durmiendo arriba contra el hombro de Julian durante las tormentas, porque los ruidos fuertes todavía lo asustaban a veces. Luego miré a la mujer sentada frente a mí, y de repente todo se volvió increíblemente simple. La medicina de trauma te enseña algo útil después de suficientes años. El pánico es ruidoso. Las emergencias reales gritan. La gente llora, sangra, suplica, tiembla. Pero la ilusión permanece tranquila. La ilusión se sienta en la cocina de otra persona, pidiendo 512.840, como si fuera un favor en lugar de una locura. ¿Crees que te debo esto?, dije tranquilamente. El rostro de Victoria se suavizó ligeramente como si finalmente creyera que había entendido. Por supuesto que sí. Reí entonces breve, afilada, cansada. Su expresión se endureció de inmediato. Lo digo en serio. Lo sé, respondí. Esa es la parte aterradora. Ella realmente creía que esta conversación tenía sentido. Mi madre se inclinó hacia adelante sobre la isla. Invertimos todo en criarte correctamente. Tu educación, tus oportunidades, tu futuro. Y después de la humillación que causaste a esta familia hace 12 años. Levanté la vista al instante. Humillación. No abandonarme. No insultar a Julian. No desaparecer durante más de una década. La humillación era yo negándome a obedecer. La lluvia se intensificó afuera mientras la casa permanecía cálida y sólida a nuestro alrededor. Julian se mantuvo en silencio cerca del fregadero, pero podía sentir que me observaba con atención. No preocupado por sí mismo. Preocupado de que yo finalmente fuera a decir todo lo que había tragado durante 12 años. Honestamente no estaba equivocado. Porque sentada ahí sosteniendo esa ridícula factura de tinta azul, me di cuenta de algo importante. Mi madre no había venido a Colorado a reconectarse con su hija. Había venido porque las personas que valoraba más que a mí finalmente se habían quedado sin dinero. Y de alguna manera, después de todos estos años, todavía esperaba que la obediencia costara menos que la dignidad. Doblé la lista de tinta azul con cuidado y la posé sobre la isla de cocina entre nosotras. Sin estampidos, sin arrugarla. Con cuidado. Eso es lo que la gente malentiende sobre las enfermeras de trauma. No nos ponemos más histéricas cuando las situaciones empeoran. Nos volvemos más tranquilas. Porque gritar eleva la frecuencia cardíaca. Nubla el juicio. Desperdicia oxígeno. Y cuando alguien se está desangrando frente a ti, la emoción se convierte en ruido de fondo. Mi madre confundió mi silencio con consideración. Gran error. Julian permaneció cerca del fregadero, observándome con exactamente la misma expresión que usaba durante las citas de malas noticias médicas. Tranquilo, alerta, listo si era necesario. Afuera, la lluvia golpeaba constante contra las ventanas mientras el trueno rodaba bajo sobre las montañas. Las luces de la cocina se reflejaban suavemente en las encimeras de granito. Y por un extraño segundo, toda la escena se sintió absurdamente normal, como si estuviéramos discutiendo papeles de seguro en lugar de extorsión emocional. Abrí el cajón junto a la isla. Victoria lo notó de inmediato.
Su postura se irguió levemente, probablemente esperando una chequera. En cambio, saqué un grueso archivador negro sujeto con pestañas reforzadas y años de uso. Julian exhaló suavemente en el segundo que lo vio. «Ay no», murmuró hacia su café. Coloqué el archivador junto a su lista. El sonido aterrizó más pesado de lo que esperaba. «Tump». Mi madre frunció el ceño levemente. «¿Qué es esto?» «Nuestros gastos», respondí. Abrí la cubierta lentamente. Cada página estaba organizada por fecha. Registros de cirugías, costos de fisioterapia, ajustes de medicamentos, gastos de viaje entre hospitales militares. Equipos adaptativos. Páginas y páginas de realidad. Cirugía reconstructiva número 14, dije con calma. Walter Reed. 18 de febrero. La factura total antes de la cobertura militar fue de $83.417,62. Victoria me miraba sin hablar. Pasé otra página. Manejo de infección de emergencia 6 meses después. Revisión adicional de injerto. $41.211. Otra página. Ajuste de prótesis personalizado. El primero, no la cuchilla de carrera actualizada. $19.440. Otra página. Terrores nocturnos lo suficientemente fuertes como para perforar el drywall durante el segundo año de recuperación. Técnicamente gratis, a menos que cuentes reemplazarlo a las 2 de la mañana. Julian se frotó la frente. ¿De verdad guardaste el recibo del drywall? Perforaste un hueco del tamaño de Wisconsin. Es justo. Mi madre lucía cada vez más incómoda mientras yo seguía pasando páginas. No páginas emocionales. Páginas clínicas. Porque los hechos no se interesan por el estatus social. Pasamos 4 años conduciendo entre especialistas, continué. Colorado Springs, Bethesda, Denver, Baltimore. Julian aprendió a caminar de nuevo 2 veces porque la alineación de la primera prótesis le dañó la columna vertebral. Toqué una línea con el dedo. La fisioterapia sola promedió $238 al mes durante el 3er año. Victoria cruzó los brazos. No estoy segura de qué punto intentas hacer. Esa frase genuinamente me fascinó porque parado directamente frente a ella con térmicos grises y titanio artificial. Lo llamaste roto, dije tranquilamente. Victoria se tensó de inmediato. Eso fue hace 12 años. Sí. Y ahora estás sentada dentro de la vida que construimos después de que decidieras que él no valía la pena conocer. La habitación quedó en silencio después de eso. Incluso la lluvia afuera pareció sonar más fuerte de repente. Pasé otra página del archivador. ¿Sabes cuántas cirugías ha tenido Julian en total? Victoria no respondió. 31. Dejé que el número se asentara ahí. 31 procedimientos separados. 31 recuperaciones de anestesia. 31 rondas de analgésicos, infecciones, puntos de sutura, contratiempos físicos y volver a empezar. Algunos matrimonios colapsan por montar muebles de IKEA. El nuestro sobrevivió el trauma de la medicina militar. Me recosté ligeramente contra la isla. ¿Sabes qué hice en mis 20 años? Pregunté. Mi madre puso los ojos en blanco levemente. Evelyn, no. En serio, comparemos. Señalé su factura de tinta azul. Tú los pasaste financiando los concursos de belleza de Caroline, sus adicciones a las compras y sus abogados de divorcio. Luego toqué el archivador. Yo los pasé ayudando a un ingeniero de combate condecorado a aprender de nuevo a estar de pie el tiempo suficiente para cepillarse los dientes solo. Julian bajó la vista hacia su café después de eso. No avergonzado. Solo lo suficientemente emocionado como para no querer que la atención recayera sobre él. Ese hombre odiaba que lo trataran como inspiración de póster motivacional. Con razón. El rostro de mi madre se endureció de inmediato. Siempre exageras todo convirtiéndolo en martirio. Casi me volví a reír. No, respondí con calma. En realidad, esa fue la parte fácil. Y era verdad. Las cirugías habían sido brutales. Los años de recuperación agotadores.
Pero nada de eso se comparaba con ver a buenas personas descartadas en el segundo en que dejaban de verse impresionantes. Esa parte te cambia permanentemente. Cerré el archivador a medias y la miré directamente. ¿Quieres mi opinión profesional? Victoria frunció el ceño. ¿Sobre qué? Tu condición. Ella parpadeó una vez. Pasé suficientes años dentro de salas de trauma como para reconocer la negación de inmediato. Las familias adineradas simplemente usaban ropa máscara mientras colapsaban. Así que diagnostiqué la situación exactamente como diagnosticaría a un paciente en estado crítico. Voz plana. Observaciones claras. Sin emoción interfiriendo. Tu familia está sangrando financieramente, dije. Richard apalancó propiedades que no podía sostener. Caroline quemó acuerdos más rápido que los ingresos. Tu círculo social desapareció porque a los ricos les encanta el éxito y odian las responsabilidades. La mandíbula de mi madre se tensó visiblemente. No sabes de lo que estás hablando. Absolutamente sí sé. Señalé el equipaje en el vestíbulo. Viniste aquí durante una tormenta con maletas de diseñador y sin reserva de hotel. Eso me dice que la situación escaló rápidamente. Hice una pausa. Continuó. Me ignoraste durante 12 años porque creíste que la cercanía a la discapacidad reduciría tu valor social. Ahora de repente le estás pidiendo rescate financiero al veterano discapacitado que rechazaste. Julian se recostó lentamente contra la encimera, viendo cómo se desarrollaba todo como alguien presenciando una demolición controlada. Y la parte más triste, dije tranquilamente. Victoria me miró fríamente. ¿Cuál? ¿Todavía crees que esta conversación es sobre orgullo? Puse mi mano ligeramente sobre el archivador. Esto es Trill. Victoria resopló de inmediato. Por favor. En serio, asentí hacia el papel que ella había traído. No estás pidiendo ayuda porque me eches de menos. Estás pidiendo porque todos los demás recursos colapsaron primero. Eso aterrizó. Lo vi de inmediato en su cara. No culpa. Reconocimiento. Como si alguna parte de ella entendiera que yo ya había trazado toda la situación clínicamente. Solo síntomas, patrones, resultados. De la misma manera en que evaluaba a los pacientes de trauma cada día. Afuera el relámpago destelló brevemente a través de las ventanas. Adentro mi madre estaba sentada perfectamente quieta en mi isla de cocina, rodeada de evidencia de 12 años que nunca se había molestado en presenciar. La arquitectura adaptativa. Las fotos familiares. La paz. La estabilidad. Todo lo que una vez desdeñó. Y de repente entendí algo con absoluta claridad. Victoria Prescott no había venido a Colorado buscando familia. Había venido buscando una transfusión de sangre después de haber drenado cada otra vena hasta secarla. El silencio después de mi última frase apenas duró 10 segundos. Luego unos faros barrieron las ventanas delanteras. Un segundo después, los neumáticos chirriaron con fuerza contra el camino mojado afuera. No era una llegada tranquila. Era una llegada de pánico. Julian miró hacia la ventana primero. Mi madre cerró los ojos brevemente, como alguien ya agotado por personas que había creado personalmente. Bien, murmuró entre dientes. Ya están aquí. Eso lo explicaba todo. Escuché que las puertas del coche se cerraban afuera a través de la lluvia, seguidas de inmediato por pasos apresurados salpicando sobre el pavimento empapado. Luego la puerta principal se abrió de golpe antes de que nadie pudiera detenerlos. Caroline Prescott entró primero luciendo lentes de sol de gran tamaño, a pesar del hecho de que ya estaba casi oscuro afuera y que llovía activamente. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo improvisada, y su maquillaje tenía el aspecto ligeramente cuarteado de alguien que había llorado agresivamente para una audiencia. Detrás de ella vino mi padre. Richard Prescott todavía se desenvolvía como un hombre acostumbrado a oficinas caras y gente que reía demasiado fuerte con sus chistes mediocres. Alto, hombros anchos, abrigo de cachemira empapado alrededor del cuello. Pero la edad lo había alcanzado más duramente de lo que esperaba. Parecía cansado. No físicamente. Financieramente. Hay un agotamiento específico que desarrollan los ricos una vez que el dinero deja de obedecerles.
Caroline me vio parada en la cocina y de inmediato empezó a llorar más fuerte. No estaba llorando, estaba actuando llorando. Gran diferencia. Dios mío, jadeó dramáticamente, dejando caer su bolso sobre la encimera. ¿De verdad nos estás haciendo esto? La miré fijamente. Hola a ti también, Caroline. Caroline ignoró eso por completo y señaló salvajemente alrededor de la cocina. ¿Estás en serio ahí parada mientras mamá y papá lo pierden todo? Julian se recostó lentamente contra la encimera junto al fregadero con el café todavía en la mano. Ya podía notar que se estaba preparando mentalmente para el caos. Instinto inteligente. Caroline caminó más adentro de la habitación, los tacones golpeando fuerte contra el suelo de madera. Todavía se vestía como si esperara que los paparazzi emergieran de los arbustos cercanos. Suéter color crema, botas de diseñador, joyas lo suficientemente llamativas como para pagar el alquiler. Probablemente al menos eso, en realidad definitivamente eso. Tienes esta casa gigantesca, continuó en voz alta, la voz quebrándose teatralmente. Mientras nosotros estamos siendo humillados públicamente. Ahí estaba otra vez. Humillación. No miedo, no angustia, no supervivencia. La vergüenza pública seguía siendo la tragedia central de la familia Prescott. Afuera el trueno sacudió las montañas mientras Caroline paseaba por mi cocina como si estuviera haciendo una audición para un drama de sala de tribunal. Nadie había pedido verlo. No entiendes lo que la gente está diciendo de nosotros, soltó Caroline. Crucé los brazos. Debe ser devastador. Caroline pasó completamente por alto el sarcasmo o lo ignoró. Difícil saberlo con Caroline. Mi padre avanzó entonces, usando la misma voz que había usado durante toda mi infancia cuando quería obediencia inmediata. Profunda, controlada, autoritaria. Basta, dijo con firmeza. Una cosa interesante sobre el servicio militar, después de que te han gritado coroneles dentro de hospitales de combate a las 3 de la mañana, los padres adinerados de los suburbios pierden mucho de su valor intimidatorio. Richard me miró directamente. Tu madre explicó la situación. Ella ciertamente usó palabras. Su mandíbula se tensó de inmediato. Tu familia necesita ayuda. Miré lentamente a mi alrededor. Esa palabra otra vez. Familia. Es asombroso lo flexible que se vuelven las definiciones una vez que la ejecución hipotecaria entra en la conversación. De repente Caroline se arrancó los lentes de sol dramáticamente. El rímel se le había corrido levemente debajo de los ojos, aunque honestamente parecía estratégicamente colocado. Me van a desahuciar, Evelyn. Asentí una vez. Eso es lamentable. Su boca se abrió de verdad. ¿No te importa? Pensé honestamente en esa pregunta por un segundo, luego respondí con la verdad. Me importan muchas cosas. Tú simplemente no has estado en la lista en 12 años. Eso aterrizó con más fuerza que si hubiera gritado. Caroline parecía genuinamente atónita. Alguien finalmente lo dijo en voz alta. Mi padre intervino de inmediato antes de que Caroline pudiera espiralizarse más. Una hija tiene responsabilidades, dijo con brusquedad. Esta familia te dio oportunidades que la mayoría de la gente solo sueña con tener. Casi me reí. Ahí estaba. El recibo transaccional de la infancia. Aparentemente cada pago de matrícula privada venía con cobranza de deuda emocional de por vida. Richard señaló hacia las ventanas. ¿Crees que esta vida apareció de la nada? ¿Crees que la disciplina y el éxito te llegaron naturalmente? No, respondí con calma. Creo que las salas de trauma del ejército ayudaron un poco. Julian tosió de repente hacia su café para esconder una carcajada. Mi padre lo ignoró por completo. Segundo gran error. Le debes respeto a esta familia. Lo miré directamente. Dejaste de ganarte esa palabra hace años. La cocina volvió a quedar quieta. Caroline cruzó los brazos fuertemente. Entonces, ¿realmente vas a acaparar todo este dinero mientras lo perdemos todo? Esa frase me fascinó. Acaparar. Como si la estabilidad en sí misma fuera moralmente ofensiva una vez que otras personas no lograban mantenerla. Julian finalmente habló entonces. Tranquilo como siempre.
Saben, dijo pensativamente, la mayoría de la gente suele intentar reconectarse antes de pedir $500,000. Caroline se volvió hacia él al instante. Esto es entre familia. Julian asintió una vez. Correcto. Lo que hace la elección del momento aún más extraña. Mi madre suspiró agudamente. Julian, por favor no antagonices la situación. Eso casi me hizo sonreír. La mujer que lo llamó medio hombre roto ahora lo necesitaba lo suficientemente educado para posiblemente salvarla. La vida tiene una manera graciosa de moverse. Richard se acercó más hacia mí. Te digo ahora mismo, Evelyn, el nombre de esta familia colapsará públicamente si te niegas a ayudar. Ahí estaba finalmente. El miedo real. No la falta de techo, no la supervivencia. La visibilidad. Les aterraba que la gente se enterara de que los Prescott ya no eran ricos. Que la ilusión se había agrietado. Y de repente toda la noche tuvo un sentido perfecto. Las maletas, el pánico, el derecho. Ninguno de ellos había venido a Colorado porque me amaran. Habían venido porque la gravedad social había dejado de protegerlos. Caroline empezó a llorar otra vez, más fuerte esta vez. Literalmente lo estamos perdiendo todo. Me quedé perfectamente quieta en el centro de mi cocina mientras los tres giraban en espiral a mi alrededor. Años atrás, este tipo de presión me habría destruido emocionalmente. Pero la medicina de trauma cambia tu sistema nervioso permanentemente. Una vez que has visto helicópteros descargar jóvenes de 18 años sin extremidades, los ricos gritando sobre la vergüenza del club de campo empieza a sonar increíblemente pequeño. La lluvia golpeaba constante el techo sobre nosotros. Nadie habló por unos segundos. Luego mi padre pronunció la frase que claramente creía pondría fin a la conversación. «Firmas el cheque esta noche», dijo con firmeza. «O vives con la responsabilidad de destruir a tu propia familia». Lo miré. Luego a Caroline. Luego a mi madre sentada silenciosamente junto a su ridícula factura de tinta azul. Y por primera vez en toda la noche genuinamente me sentí tranquila. Porque finalmente entendía exactamente lo que estaba mirando. No una reunión familiar. Ni siquiera manipulación. Solo desesperación usando ropa cara. Y lo que pasa con los barcos hundiéndose es que eventualmente dejan de pedir ayuda. Empiezan a exigir que te ahogues junto a ellos. Las palabras de mi padre todavía flotaban en la cocina cuando la casa quedó en silencio. No el silencio emocional. El tipo peligroso. El que precede a que algo se rompa. La lluvia golpeaba contra las ventanas mientras el trueno rodaba bajo por las montañas otra vez. Caroline estaba junto a la isla con el rímel corrido bajo los ojos. Mi madre estaba sentada rígidamente junto a su nota de rescate de tinta azul, fingiendo que la dignidad todavía contaba como moneda. Y entonces lo escuchamos. Paso, clic, paso, clic. Nadie en esa cocina se movió. Julian cruzó el suelo de madera lentamente desde el pasillo. El ritmo de su prótesis de titanio cortando limpiamente a través de cada onza de ruido y derecho en la habitación. Paso, clic, paso, clic. Observé cómo los tres reaccionaban de manera diferente. Caroline se sintió incómoda de inmediato, como si de repente recordara que esta no era una escena de película que controlaba. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi madre no podía sostenerle del todo la mirada a Julian. Interesante. 12 años atrás, lo miraban y veían debilidad. Ahora lo miraban como a un problema. Julian se detuvo junto a mí, con jeans oscuros y una camiseta Henley color carbón con las mangas a medio enrollar en los antebrazos. Sin expresión dramática, sin rabia, sin actuación. Solo presencia. Ese hombre tenía la quietud física de alguien que ya había sobrevivido a habitaciones peores que esta. Su prótesis hizo clic suavemente una vez contra el suelo cuando ajustó su peso. Luego puso una mano cálida en el centro de mi espalda. Un gesto simple. Estabilizador. Familiar. No me había dado cuenta de lo tensas que tenía los hombros hasta ese momento. Caroline cruzó los brazos de inmediato. Ah, genial, murmuró. Ahora traemos refuerzos. Julian la miró con calma. No, respondió. Estás obteniendo perspectiva.
Eso la cayó más rápido que cualquier grito. Julian echó un vistazo al papel que seguía sobre la isla. La ridícula factura de 512.840. Luego miró a mi padre. ¿Saben qué es lo que más me confunde?, preguntó Julian tranquilamente. Richard resopló de inmediato. Ya pasamos la confusión. No, no creo que lo hayamos hecho. La voz de Julian nunca cambió de volumen. Eso de alguna manera lo empeoró para ellos. Condujeron a través de una tormenta de montaña para exigirle dinero a la hija que abandonaron, continuó Julian, y de alguna manera todavía llegaron creyendo que tenían autoridad aquí. Nadie respondió porque no había respuesta. Mi padre avanzó de nuevo intentando recuperar el control de la habitación. Esta situación no te concierne. Julian asintió una vez. Están parados en mi cocina exigiéndole $500,000 a mi esposa. Una pausa. Diría que me concierne un poco. Eso aterrizó con más fuerza de lo esperado, especialmente porque Julian nunca sonó defensivo. Solo factual, como leyendo las condiciones meteorológicas. Mi madre se puso de pie lentamente de su silla. Estamos intentando salvar a esta familia. Julian la miró por un largo momento, y por primera vez en toda la noche vi algo en su expresión que se parecía casi a la decepción. No odio. Honestamente, el odio hubiera sido más fácil. Tuvieron 12 años para actuar como familia, dijo tranquilamente. La habitación volvió a quedar quieta. Sin música dramática, sin gritos. Solo lluvia contra las ventanas y el suave zumbido de los pisos con calefacción bajo zapatos caros que ya nadie podía costear. Caroline puso los ojos en blanco con agresividad. Por favor, no finjas que entiendes los valores familiares. Eso casi me hizo intervenir. No porque Julian necesitara protección, sino porque Caroline absolutamente no tenía idea con quién estaba hablando. Este hombre había pasado años ayudando a soldados rotos a navegar el papeleo de la BA a medianoche porque sabía que formularios se retrasaban accidentalmente. Le había pagado anónimamente la hipoteca a un veterano después de que el hombre perdiera a su esposa por cáncer. Entrenaba al equipo de béisbol infantil de Noah a pesar de apenas tolerar a los niños que comían pegamento recreacionalmente. Valores familiares, por favor. Julian miró a Caroline con total calma. ¿Sabes qué es lo interesante de los valores?, preguntó. Caroline abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Suelen seguir existiendo una vez que el dinero desaparece. Mi padre oscureció el rostro instantáneamente. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Julian respondió de inmediato. No. Eso sorprendió a todos, incluso a mí un poco. Julian ajustó su postura levemente, la prótesis haciendo clic una vez contra la madera. Solo creo que Evelyn merecía algo mejor de lo que le dieron. Eso llegó limpio. Sin teatralidad. Solo verdad. Mi madre cruzó los brazos apretadamente. La manipulaste para apartarla de nosotros desde el principio. Me reí en voz alta ante eso. Julian apenas reaccionó. Señora Prescott, dijo con gentileza, su hija pasó 4 despliegues de combate tomando decisiones de vida o muerte bajo presión. Una pequeña pausa. No creo que nadie manipule a Evelyn Reed. Esa pudo haber sido la primera cosa honesta que mi madre escuchó en toda la noche. Richard de repente golpeó su palma contra la encimera con suficiente fuerza como para hacer sonar una cuchara de café. Esto es ridículo. Espetó. Estamos hablando de la supervivencia familiar. Julian lo miró entonces directamente. Y algo se desplazó en la habitación. No agresión. Autoridad. La autoridad real normalmente no se anuncia ruidosamente. Simplemente llega. ¿Quieres honestidad?, preguntó Julian tranquilamente. Richard lo fulminó con la mirada. ¿Podrías manejar la honestidad? Eso casi hizo sonreír a Julian. Lo gracioso era que mi padre no tenía idea de lo peligrosa que era esa pregunta en realidad. Porque Julian absolutamente podría haberlo destruido ahí mismo. Podría haber mencionado que su empresa de ciberseguridad había auditado recientemente una de las empresas comerciales de Richard. Podría haber expuesto el fraude contable que los investigadores ya habían descubierto.
Podría haber explicado exactamente por qué varios inversores de Connecticut de repente dejaron de devolver las llamadas telefónicas de la familia Prescott. Pero no lo hizo. Eso es lo que separaba la dignidad de la venganza. Julian nunca necesitó la humillación para sentirse poderoso. Miró brevemente hacia la tormenta afuera antes de volver a ellos. Deberían irse, dijo con calma. Nadie se movió. Luego añadió una última frase. Antes de que esto empeore. Sin amenazas adjuntas, sin voz elevada. Y de alguna manera eso lo hizo absoluto. Caroline se veía sacudida por primera vez en toda la noche. La confianza de mi padre se agrietó visiblemente en los bordes. Incluso mi madre dejó de fingir que esto era una negociación que controlaba. Porque parado ahí en nuestra cocina estaba el mismo medio hombre roto que una vez habían descartado como propiedad dañada. Excepto que ahora era dueño de la habitación sin siquiera intentarlo. No a través del dinero, no a través de la intimidación. Definitivamente no a través de la crueldad. Solo con templanza. Solo con carácter. Solo con el tipo de fortaleza que la gente solo reconoce cuando desesperadamente la necesita para sí misma. La mano de Julian permanecía firme contra mi espalda mientras el trueno rodaba por las montañas de nuevo. Y de repente entendí algo casi triste. Mi familia había pasado toda su vida adorando las apariencias porque confundían las apariencias con poder. Pero el poder real nunca grita. Nunca suplica. Y definitivamente nunca necesita humillar a la gente para que abandone tu casa. A veces simplemente se para tranquilamente en el centro de una cocina. Y espera a que la codicia finalmente entienda que ha perdido. El silencio después de que Julian habló duró quizás 3 segundos. Luego todos empezaron a moverse a la vez. No con confianza. Con prisa. Como personas evacuando un edificio que de repente se dieron cuenta que no era suyo. Caroline agarró su bolso primero, casi tirando uno de los taburetes de la cocina en el proceso. Mi padre murmuró algo entre dientes que sonaba caro y enojado. Mi madre dobló su factura de tinta azul con movimientos rígidos y precisos antes de empujarla de regreso dentro de su bolso de diseñador, como si el papel todavía pudiera preservar la dignidad. Nadie discutió más. Esa parte había terminado. Afuera, la lluvia seguía cayendo constante sobre el camino mientras el relámpago destellaba en lo profundo de las montañas detrás de los árboles. Julian se apartó ligeramente del centro de la cocina, sin bloquearlos físicamente. No necesitaba hacerlo. La habitación ya le pertenecía. No porque la hubiera dominado, sino porque nunca había necesitado dominarla. Mi padre se detuvo cerca del vestíbulo y se volvió hacia mí por última vez. Lo vas a lamentar, dijo secamente. Lo miré con calma. No, respondí. Solo finalmente te quedaste sin personas dispuestas a protegerte de las consecuencias. Eso aterrizó más fuerte de lo que esperaba, principalmente porque no respondió. Caroline arrastró una de las maletas hacia la puerta principal mientras murmuraba lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. No puedo creer a esta familia. Eso casi me hizo reír de nuevo. La completa falta de autoconciencia honestamente merecía clasificación médica. Mi madre se detuvo junto a la mesa del vestíbulo por un momento con los dedos apretándose alrededor de la correa de su bolso. Por un segundo genuinamente pensé que podría decir algo real. Quizás una disculpa, quizás arrepentimiento, quizás incluso mi nombre sin juicio adjunto. En cambio, miró la casa una última vez. Las fotos familiares, la luz cálida, la vida que una vez desdeñó. Luego me miró directamente y dijo: «¿Has cambiado?» Asentí una vez. Sí. Así es. 12 años atrás, yo habría suplicado por la paz. Ahora entendía que la paz generalmente cuesta límites. Grandes. Dolorosos. Necesarios. Mi madre abrió la puerta principal sin otra palabra, y el aire frío y cargado de lluvia entró de inmediato. Caroline pasó apresurada junto a ella cargando la segunda maleta mientras mi padre los seguía hacia el SUV aparcado afuera. Placas de matrícula temporales todavía pegadas. Eso también lo explicaba todo. Me quedé tranquilamente en el vestíbulo, escuchando sus pasos salpicando sobre el pavimento mojado. Sin final dramático, sin reconciliación emocional.
Solo 3 personas marchándose exactamente como habían llegado. Con derecho, con enojo, convencidas de que eran las víctimas. Las puertas del SUV se cerraron una por una. Luego arrancó el motor. Los faros barrieron las ventanas mientras el vehículo retrocedía lentamente por el camino a través de la tormenta. Salí al porche cubierto y observé cómo las luces traseras desaparecían entre los pinos. La lluvia se había suavizado ahora. Constante en lugar de violenta. El aire frío de la montaña llenó mis pulmones mientras el agua goteaba rítmicamente desde la línea del techo sobre mí. Y extrañamente no me sentí victoriosa. Eso me sorprendió un poco. Después de 12 años, uno espera algún gran desahogo emocional. Algún momento cinematográfico donde la hija rechazada finalmente se siente vindicada. Pero parada ahí viendo a mi familia desaparecer en la lluvia, lo único que realmente sentí fue alivio. No venganza. Alivio. El límite había resistido. Eso era todo. La línea que tracé en aquella habitación del hospital 12 años antes había sobrevivido exactamente a las personas que intentaron borrarla. Detrás de mí, la puerta delantera se abrió suavemente. Julian salió al porche cargando una de las mantas de lana gruesa de la sala. Sin decir nada, la envolvió gentilmente alrededor de mis hombros. Cálida de inmediato. Familiar de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Me recosté levemente contra él. Sí. Y por una vez, lo decía completamente en serio. Nos quedamos ahí juntos, escuchando la lluvia golpear los árboles otro minuto antes de que la voz de Noah explotara a través de la casa detrás de nosotros. Biscuit robó otro sándwich de queso gratinado. Un fuerte estrépito siguió de inmediato. Luego risas histéricas de niño pequeño. Luego Julian suspiró el suspiro agotado de un hombre profundamente traicionado por perro e hijo por igual. Me sonreí a pesar de mí misma. Tu hijo está operando una empresa criminal ahí adentro. Nuestro hijo, corrigió Julian automáticamente. Eso todavía me llegaba cada vez. No porque la adopción cambiara la biología, sino porque el amor cambiaba la pertenencia. Noah salió corriendo por el pasillo y se deslizó ligeramente sobre el suelo de madera con los calcetines mientras Biscuit corría detrás de él, cargando medio sándwich en la boca como si hubiera ganado una campaña militar. «¡Papá!», gritó Noah. Cometió robo de nuevo. Julian miró hacia el techo brevemente. Necesito representación legal más sólida en esta casa. Noah se rió tan fuerte que casi se cayó de lado contra la pared. El sonido resonó calurosamente a través de la casa detrás de nosotros mientras la lluvia seguía cayendo suavemente afuera. Y de repente el contraste me golpeó de lleno, todo a la vez. 12 años antes mi madre estaba parada dentro de un hospital militar convencida de que estaba arruinando mi futuro al elegir a Julian. Pero nunca entendió lo que realmente estaba eligiendo. No sufrimiento. No sacrificio. No dificultad. Elegí lealtad. Elegí paz construida honestamente en lugar de apariencias construidas públicamente. Elegí al tipo de hombre que pone mantas alrededor de los hombros en lugar de condiciones alrededor del amor. Julian apoyó su mentón ligeramente en lo alto de mi cabeza. Ya tienes frío, entra antes de convertirte en una inspiradora historia de neumonía. Reí tranquilamente y me volví hacia la entrada. La casa brillaba cálida contra la tormenta afuera. La luz del fuego parpadeaba suavemente desde la sala y en algún lugar del pasillo, Noah todavía discutía con el perro como si fueran compañeros de trabajo atrapados en un mal ambiente de oficina. El hogar tiene un sonido cuando es real. No silencio. Seguridad. Entré de nuevo mientras Julian cerraba firmemente la pesada puerta de roble detrás de nosotros, cerrando la lluvia, el frío y los fantasmas que finalmente habían dejado de llamar. Luego miré a mi alrededor la vida que habíamos construido de absolutamente nada excepto amor terco y supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí algo con claridad. El respeto no es algo que los padres merezcan automáticamente. No se hereda a través de líneas de sangre, clubes de campo ni apellidos caros. El respeto se construye lentamente a través de la lealtad, el sacrificio, la bondad y el aparecer cuando la vida se pone fea. La sangre puede hacer que la gente esté relacionada. Pero la lealtad, eso es lo que los hace familia.
Unas semanas después de que mi familia se fue de Colorado, me encontré sentada sola en el estacionamiento del hospital a las 6:18 de la mañana, mirando el volante durante casi 20 minutos. No llorando, no enojada. Solo cansada de esa manera profunda y extraña que ocurre cuando la adrenalina emocional finalmente abandona tu cuerpo. Acababa de terminar un turno de 14 horas en cirugía de trauma. Perdimos a un paciente, salvamos a otros 2. Uno de los residentes vomitó durante una inserción de tubo torácico y accidentalmente se desmayó sobre un carrito de suministros. Honestamente, esa parte casi mejoró la moral. Pero la verdadera razón por la que me quedé sentada tanto tiempo esa mañana no tenía nada que ver con el trabajo. Era porque seguía repasando el rostro de mi madre cuando se dio cuenta de que no iba a rescatarlos. No odioso, no destrozado. Confundido. Como si los límites fueran algo que otras personas tenían, pero no yo. Y eso me molestó más que cualquier grito jamás podría haberlo hecho. Porque creo que mucha gente viendo esta historia probablemente entiende exactamente lo que quiero decir. Algunas familias crían a los hijos de la misma manera en que los casinos entrenan a los jugadores. Te recompensan lo suficiente como para mantenerte emocionalmente invertido mientras pierdes pedazos de ti mismo lentamente, intentando ganarte una aprobación permanente que nunca llega. Las reglas cambian constantemente. La culpa crece constantemente. Y de alguna manera siempre terminas sintiéndote responsable de problemas que no creaste. No entendí eso completamente hasta que mi familia desapareció durante 12 años sin verificar si yo estaba viva, desplegada, luchando, prosperando, casada, agotada o feliz. Luego de repente reaparecieron en el segundo en que la estabilidad se volvió visible. Eso cambia la manera en que ves a las personas permanentemente. Especialmente cuando trabajas en medicina de trauma. Porque los hospitales despojan a los seres humanos de su verdad muy rápidamente. Cuando alguien está inconsciente en una cama de UCI, nadie pregunta a qué club de campo pertenece. A nadie le importan los bolsos de lujo o el estatus social, ni quién tuvo la foto de tarjeta navideña más bonita en 2017. La gente solo quiere saber una cosa. ¿Quién se quedó? Eso es todo. ¿Quién apareció? ¿Quién contestó el teléfono a las 2:11 de la mañana? ¿Quién se sentó junto a la cama del hospital después de las complicaciones? ¿Quién siguió amándote cuando la vida dejó de verse impresionante? Y honestamente mucha gente descubre respuestas muy dolorosas a esas preguntas demasiado tarde. Una cosa que necesito que la gente entienda es esta: establecer límites con la familia no te convierte automáticamente en una persona cruel. Sé que muchos de ustedes crecieron escuchando lo contrario. Yo también. Hay una presión en muchas familias que dice que el amor incondicional significa acceso incondicional. Tu dinero, tu tiempo, tu energía emocional, tu paz, tu matrimonio, tu futuro. Todo se convierte en propiedad comunitaria en el segundo en que tienes éxito. Y si resistes, de repente eres egoísta. Fría, ingrata, difícil. Mientras tanto, las mismas personas que te llaman egoísta de alguna manera desaparecen cada vez que tú eres quien está luchando. Qué curioso cómo funciona eso. Pasé años sintiéndome culpable después de que mis padres me cortaron. No porque creyera que tenían razón. Porque el rechazo familiar todavía duele incluso cuando intelectualmente entiendes la manipulación. Esa es la parte de la que nadie habla suficiente. A veces la decisión más saludable todavía se siente terrible emocionalmente. Puedes saber que una relación es tóxica y aún así llorarla. Puedes establecer límites y aún así echar de menos a las personas. Puedes protegerte a ti mismo y aún así desear que las cosas hubieran sido diferentes. Esos sentimientos pueden coexistir. Eso no te hace débil. Te hace humano. Creo que la lección más grande que aprendí con los años es que la culpa y la lealtad no son lo mismo. Mucha gente las confunde. La lealtad es mutua. La culpa suele ser unidireccional. La lealtad dice: me importas y estaré a tu lado. La culpa dice: si me amaras me dejarías hacerte daño indefinidamente. Enorme diferencia. Y una vez que finalmente reconoces esa diferencia, tu vida cambia. Empecé a notar patrones después de que mi familia apareció de nuevo. El lenguaje que usaban, la urgencia, el derecho. Ni una sola conversación empezó con preocupación por mí como persona. Todo giraba en torno al acceso.
Acceso al dinero, acceso a la estabilidad, acceso al rescate. Eso no es familia. Es dependencia disfrazada de amor. Una de las enfermeras más jóvenes de mi hospital me preguntó recientemente cómo permanezco tranquila durante conversaciones difíciles. Le dije la verdad, porque ya sé cómo se siente el caos. Una vez que has vivido suficientes emergencias reales, la manipulación emocional se vuelve más fácil de reconocer. Las relaciones sanas no requieren culpa constante para sobrevivir. El amor sano no colapsa en el segundo en que dices que no y las personas que verdaderamente te respetan no te castigarán por tener límites. Eso es algo que desesperadamente desearía que más adultos entendieran antes en la vida. Especialmente los cuidadores, especialmente los veteranos, especialmente las hijas mayores. Dios, las hijas mayores cargan civilizaciones enteras sobre sus espaldas. A veces financieramente, emocionalmente, socialmente. Luego todo el mundo se sorprende cuando finalmente colapsan del agotamiento. Aquí está la verdad que nadie me dijo cuando era más joven: tienes permitido dejar de hacer audiciones para ganarte el amor. Tienes permitido dejar de sobreexplicar tus límites a personas comprometidas a malentenderte. Y tienes absolutamente permitido proteger la vida que construiste con personas que realmente aparecieron para ti. Eso no te hace despiadado. Te hace responsable. Cuando miro mi vida ahora, Julian preparando café abajo a las 5 de la mañana, Noah discutiendo con el perro sobre los gofres de tostadora, nuestra casa tranquila en las montañas, me doy cuenta de que la paz se siente extraña al principio cuando te criaron en torno a la inestabilidad emocional. A veces la calma incluso se siente aburrida. Luego un día te das cuenta de que tu sistema nervioso finalmente dejó de prepararse para el impacto. Ahí es cuando la sanación realmente comienza. Y si te llevas algo de mi historia, que sea esto: presta atención a quien solo aparece cuando necesita algo. Presta atención a quien desaparece cuando eres tú quien lo necesita. Porque las personas que verdaderamente te aman no solo estarán a tu lado durante el éxito. También se sentarán a tu lado en las salas de hospital. Un mes después de que mis padres se fueron de Colorado, recibí un mensaje de voz de un número bloqueado mientras conducía de regreso del hospital. Ya sabía que era Caroline antes de escucharlo. Algunas personas dejan huellas emocionales en todo lo que tocan. Su voz sonaba más suave esta vez, menos dramática, menos pulida. Todavía manipuladora, pero cansada. Oye, dijo después de 6 segundos completos de silencio. Solo creo que quizás las cosas se pusieron demasiado emocionales esa noche. Esa frase sola merecía una medalla olímpica en historia revisionista. Demasiado emocionales. Como si accidentalmente hubieran deambulado por mi cocina, y amablemente hubieran extraviado $500,000. Borré el mensaje de voz en un semáforo en rojo y conduje el resto del camino a casa pensando en algo incómodo. No rabia. Patrones. Porque una vez que dejas de reaccionar emocionalmente ante las personas manipuladoras, empiezas a notar qué tan predecibles son en realidad, especialmente dentro de las familias. Algunas familias no ven las relaciones como conexiones emocionales. Las ven como gestión de recursos. Frase dura. Frase verdadera. Ciertas familias operan como corporaciones privadas fingiendo ser hogares cariñosos. Todo el mundo tiene un valor asignado basado en la utilidad. ¿Quién gana más dinero? ¿Quién mejora la imagen familiar? ¿Quién se mantiene obediente? ¿Quién crea problemas? ¿A quién se puede sacrificar convenientemente? Y los roles generalmente se asignan temprano. En mi familia, Caroline era la guapa. Yo era la confiable. Lo que suena como un cumplido, pero confiable a menudo se traduce en la persona que esperamos que absorba la presión. Muchas hijas mayores saben exactamente a qué me refiero. Te conviertes en el contacto de emergencia para la irresponsabilidad de todos los demás. Financiera, emocional, psicológicamente. Mientras tanto, nadie verifica si tú también te estás ahogando. Lo extraño es que las personas atrapadas en estos sistemas familiares a menudo no reconocen la manipulación porque se normaliza lentamente durante décadas. Nadie se acerca cuando tiene 6 años y dice: oye, solo para que lo sepas, tu valor aquí eventualmente dependerá de lo que proporciones emocional y financieramente. Esa comprensión llega después, generalmente durante el agotamiento o el duelo, o en momentos donde finalmente dices que no y de repente todos te tratan como a un criminal.
Esa es la señal de alerta, por cierto. Las personas sanas podrían sentirse decepcionadas por los límites. Las personas manipuladoras se sienten personalmente atacadas por ellos. Enorme diferencia. Después de lo que ocurrió con mis padres, muchas enfermeras del hospital empezaron a compartir sus propias historias en privado. Qué curioso cómo funciona eso. Cuentas una historia honesta y de repente la gente empieza a admitir cosas que ha cargado durante 20 años. Una enfermera me dijo que su hermano solo la llama cuando necesita dinero para el alquiler. Otra llora cada vez que alguien se niega a organizar las fiestas. Una terapeuta respiratoria dijo que su familia la ignoró durante la escuela de enfermería, pero de repente empezó a presentarla orgullosamente como nuestra hija exitosa una vez que empezó a ganar bien durante la escasez de personal. El mismo patrón con distintos disfraces. Por eso quería decirles algo directamente a las personas que ven esta historia y se sienten atrapadas por la culpa familiar. Por favor, entiéndanlo claramente, no son automáticamente responsables de reparar a adultos comprometidos a destruirse a sí mismos. Especialmente adultos que ignoraron repetidamente su sufrimiento mientras esperaban rescate inmediato durante el suyo. Esa frase me tomó años creerla completamente. Porque la empatía lo complica todo. Las buenas personas generalmente luchan más con los límites precisamente porque se preocupan profundamente. Las personas manipuladoras lo saben. Por eso la culpa se convierte en su arma favorita. No la comunicación, no la responsabilidad. La culpa. Mi madre nunca se disculpó por desaparecer durante mis despliegues. Nunca preguntó cómo Julian sobrevivió emocionalmente 31 cirugías. Nunca se preocupó por si Noah se adaptó bien después de la adopción. Pero en el segundo en que desapareció el dinero, de repente la familia volvió a importar. Eso no es reconciliación. Es instinto de supervivencia. Y honestamente, una vez que reconoces esa diferencia, tus decisiones se vuelven mucho más claras. Creo que los veteranos entienden esto más rápido que la mayoría de los civiles. El combate eventualmente despoja las actuaciones. Las personas aparecen o no aparecen. Eso es todo. No se necesitan discursos. Julian lo entendió mucho antes que yo. Una noche después de que todo ocurrió, estábamos sentados en la terraza trasera mientras Noah dormía arriba y las montañas parecían casi plateadas bajo la luz de la luna. Le pregunté algo que me había molestado tranquilamente durante años. ¿Alguna vez te dolió? Dije. ¿Qué? La manera en que mi familia te trató. Julian miró hacia los árboles durante un rato antes de responder. No tanto como te dolió a ti. Eso se quedó conmigo. Porque tenía razón. Las personas que manipulan los sistemas familiares generalmente dejan las cicatrices más profundas en la persona que todavía lucha más por ganarse la paz. Por eso necesito que quienes ven esto escuchen la siguiente parte. El amor que constantemente exige prueba no es amor sano. Si alguien solo te valora cuando te sacrificas por él, esa relación es condicional, lo admitan o no, y si cada interacción te deja ansioso, culpable, financieramente agotado, emocionalmente drenado, o aterrorizado de decepcionarlos, no estás parado dentro de una relación sana. Estás parado dentro de una deuda emocional. Esa comprensión cambia vidas una vez que las personas finalmente se permiten admitirla honestamente. Ahora escuchen, estoy diciendo que la gente deba abandonar a la familia en el segundo en que las cosas se pongan difíciles. Las relaciones reales absolutamente requieren perdón, paciencia y esfuerzo a veces. Pero hay una diferencia entre ayudar a alguien a través de una dificultad y permitir que alguien tenga acceso ilimitado para destruir tu paz repetidamente. La compasión importa. Los límites también importan. Y los adultos maduros aprenden a sostener ambos simultáneamente. Esa es probablemente la lección más grande que mi familia me enseñó accidentalmente. No a través de la sabiduría. A través del fracaso. Porque después de todo lo que ocurrió, me di cuenta de algo casi irónico. Las personas que gritaron más fuerte sobre la lealtad, eran las mismas que desaparecieron en el segundo en que la lealtad se volvió inconveniente. Mientras tanto, el medio hombre roto que rechazaron nunca dejó de aparecer para las personas que amaba. Qué curioso cómo la vida expone el carácter eventualmente. No durante el éxito. Durante la desesperación.
Ahí es cuando las personas finalmente te muestran si ven las relaciones como amor o solo como fondos de emergencia con packaging emocional adjunto. Unos 6 meses después de que mi familia apareció en nuestra casa, Noah tuvo un proyecto escolar llamado ¿Qué hace a una familia? Honestamente, los maestros de primaria son adorables o están profundamente comprometidos a desestabilizar emocionalmente a los adultos por diversión. No hay término medio. Noah estaba sentado en la mesa de la cocina rodeado de cartulinas de colores, marcadores, barras de pegamento y el tipo de energía caótica que solo los niños de 7 años pueden generar antes de dormir. Julian lo estaba ayudando a recortar fotos mientras fingía no notar que Biscuit robaba lentamente queso rallado de la encimera una hebra a la vez. Delito de nivel profesional. Noah levantó un marcador y me miró seriamente. Mamá preguntó, ¿familia significa las personas de las que vienes o las personas con las que vives? Esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier cosa que mis padres hubieran dicho en todo el año. Porque los niños accidentalmente llegan directo a verdades que los adultos pasan décadas evitando. Me senté junto a Noah con mi café y pensé cuidadosamente en la respuesta. Luego le dije la verdad. A veces ambas, dije. A veces solo una. Asintió como si eso tuviera completamente sentido de inmediato. Los niños son en realidad mucho mejores entendiendo la realidad emocional que los adultos. Los adultos complican todo porque estamos aterrorizados de decepcionar a la gente. Los niños generalmente solo observan el comportamiento. ¿Quién aparece? ¿Quién se mantiene amable? ¿Quién se siente seguro? Eso es familia para ellos. Honestamente, quizás son más inteligentes que nosotros. Creo que uno de los errores más grandes que comete la gente es creer que un hogar sano es algo que se hereda automáticamente. No lo es. Un hogar sano se construye intencionalmente a lo largo de años, a través de pequeñas decisiones que nadie más ve. La manera en que alguien te habla cuando estás agotado. La manera en que se maneja el conflicto. Si los errores se convierten en conversaciones o en armas. Si el amor desaparece en el segundo en que te vuelves inconveniente. Esas pequeñas cosas importan más que las cocinas elegantes o los apellidos caros. Creciendo, mi familia se preocupaba profundamente por las apariencias. Las escuelas correctas, los vecindarios correctos, las personas correctas en las cenas. Todo siempre se veía pulido por fuera. Pero la paz faltaba por completo. Lo podía sentir incluso de niño. Todos fingían cercanía sin practicar realmente la seguridad emocional. Y cuanto más crezco, más me doy cuenta de que la seguridad emocional es probablemente la cosa más rara del mundo, especialmente dentro de las familias. Algunas personas pasan toda su vida caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de sus familiares mientras lo llaman amor. Eso no es amor. Es ansiedad con decoraciones navideñas. Una cosa que Julian me enseñó sin decirlo directamente es que el respeto se muestra con mayor claridad durante los momentos ordinarios, no en los discursos, ni en los aniversarios, ni en las publicaciones de redes sociales que fingen que el matrimonio de todo el mundo está patrocinado por velas y madurez emocional. El respeto real se ve más pequeño que eso. Es alguien preparándote café antes de un turno largo. Es alguien protegiendo tu dignidad durante conversaciones difíciles. Es alguien negándose a humillarte públicamente, incluso cuando absolutamente podría hacerlo. Observé a Julian hacer eso con mi familia. Podría haberlos destruido emocionalmente esa noche en nuestra cocina. Dios sabe que tenía suficiente información. Pero no lo hizo porque las personas decentes no usan el dolor recreativamente. Eso importa. Especialmente hoy cuando la crueldad se disfraza constantemente de honestidad en línea. Hay una diferencia entre la verdad y la humillación. Las personas fuertes entienden la diferencia. Las personas débiles generalmente no. Muchos espectadores probablemente vienen de familias donde el amor se sentía condicional creciendo. Quizás algunos de ustedes todavía intentan ganarse la aprobación de padres o hermanos que solo notan su valor cuando proporcionan algo útil. Dinero, cuidado de niños, trabajo emocional, éxito, estatus. Y escuchen atentamente cuando digo esto, no pueden construir una vida pacífica mientras constantemente suplican emocionalmente a personas emocionalmente no disponibles para que finalmente los traten correctamente. En algún momento tienen que dejar de perseguir la validación de personas comprometidas a malentenderlos.
Eso no significa volverse cruel. Significa volverse honesto. Hay una enorme diferencia. Una cosa que la medicina de trauma me enseñó es que la supervivencia cambia a las personas en dos direcciones. Algunas personas se vuelven más suaves, más agradecidas, más compasivas, más conscientes de lo que importa. Otras personas se obsesionan con el control porque le temen a la vulnerabilidad. Mi familia eligió el control. Julian eligió la gratitud. Por eso una vida colapsó y la otra sobrevivió. No porque tuviéramos más suerte, sino porque construimos diferente. Ladrillo por ladrillo. Límite por límite. Decisión por decisión. Ahora nuestra casa no es perfecta. Ni siquiera cerca. Noah todavía deja tazones de cereales en lugares que desafían la física. Biscuit sigue operando como un criminal peludo con exenciones fiscales. Julian ocasionalmente compra equipos de café caros después de ver un documental y de repente creer que va a abrir una cafetería en Seattle. Problemas normales. Buenos problemas. El tipo conectado a la paz en lugar de a la supervivencia. Y honestamente elegiría esta vida imperfecta por encima de la miseria pulida absolutamente todas las veces. Especialmente ahora. Porque cuando miro alrededor de nuestra casa al final de la noche, Julian dormido en el sofá con los lentes de lectura deslizándose por su cara, Noah roncando lo suficientemente fuerte como para asustar a la fauna silvestre escaleras arriba, la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas. Finalmente entiendo qué significa el éxito de verdad. No es el estatus. No es la apariencia. No es convencer a extraños de que tu vida es impresionante. El éxito es construir un hogar donde nadie tenga que ganarse el derecho de sentirse amado. Eso es todo. Esa es la lección. Y si alguna vez has tenido que reconstruirte después de una traición, un rechazo, un divorcio, la adicción en la familia, la manipulación, o años de agotamiento emocional, espero que recuerdes algo importante. Las personas que verdaderamente te aman harán que tu vida se sienta más segura, no más pequeña. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia. Y si alguna parte de ella te resultó familiar, si alguna vez tuviste que elegir la paz por encima de la culpa o la lealtad por encima de las apariencias, me encantaría escuchar tu experiencia en los comentarios. Y si disfrutas de historias sobre resiliencia, familia, dignidad, sanación y reconstruirte después de la traición, asegúrate de suscribirte al canal. Hay muchas más historias por venir. Y algunas de ellas podrían ayudar a alguien a sentirse un poco menos solo.